compartir un poquito de Sí, tu trabajo, claro, claro, te ¿sí? escucho muy bien, sí. ¿Quieres que comparta mi pantalla ya? Como tú quieras, ¿eh? No hay ningún problema. Pues a lo mejor habrá gente que a lo mejor no te conoces. Sabemos que luego hay mucha gente que está de otros países y a lo mejor pues nada más para que nos puedan ver. Eso. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos desde México. Pues el día de hoy tenemos pues a nuestro buen amigo, sobre todo, si me lo permites, Enrique, Claro, hacer una breve reseña de tu persona. gracias. Y bueno, pues aparte de que, como lo acabo de mencionar, que es un buen amigo, el doctor Enrique Yarto, él es miembro también fundador del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria, y la verdad es que hemos hecho muchas cosas en conjunto, y lo cual, pues como siempre te agradezco, Enrique. Con todo gusto, es un Toda honor, esta muchas parte que gracias. siempre ha generado mucho interés en nuestra profesión, que es particularmente los animales de zoológico, los animales no convencionales. Pues todo esto siempre genera pues, pues mucha inquietud. Pues bueno, si me lo permiten, pues el doctor Enrique Yarto es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene una maestría en ciencias, también por la misma universidad. Tiene un diplomado en medicina y manejo de fauna silvestre. Actualmente él trabaja viendo toda esta parte de lo que es animales no convencionales, animales de zoológico y fauna silvestre en el Centro Veterinario México. Es también el presidente del Instituto Mexicano de Fauna Silvestre y Animales de Compañía, que es el INFAC, en donde también hemos tenido pues, la fortuna de que nos inviten allá a colaborar con ellos. Por Y como les supuesto. decía, pues el doctor Enrique es miembro fundador de este Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. La charla que el doctor Enrique hoy nos va a presentar habla sobre un tema muy importante. Creo que cada vez vemos más a esta especie en los consultorios, que son los conejos, y nos va a hablar precisamente de lo que es la anestesia y la analgesia en conejos. De nuevo, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Y si nos permites compartir tu pantalla y Por adelante. supuesto. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias al doctor Ivankovich. Es un placer participar siempre con él, por supuesto, y con el Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. Es un esfuerzo enorme, particularmente del doctor Ivankovich, el mantener viva esta idea, este proyecto que se consolidó. Y les aconsejo que para estar, por supuesto, en la misma frecuencia, se mantengan atentos de los proyectos que genera precisamente este colegio que es fabuloso. El tema de hoy es para mí muy importante y espero que reporte para ustedes también información interesante. Los conejos se han convertido sin duda en una de las especies de compañía, los llamamos no convencionales, ese término se acotó hace tal vez un par de décadas y se han llamado así. En realidad son tan convencionales porque son domésticos, no son en realidad exóticos, pero por supuesto forman parte del grupo de los animales exóticos, diferentes a los perros y los gatos. Y en nuestra práctica personal, durante muchos años en Centro Veterinario México, hemos tenido la oportunidad de ser parte importante, por supuesto, del crecimiento, de la atención de estas especies de compañía, igual que muchos otros hospitales y clínicas que actualmente se enfocan e incluso se especializan básicamente en la atención de animales no convencionales. Siempre que platico de anestesia, que me fascina el tema y que lo hago todos los días porque finalmente los clínicos veterinarios debemos de realizar anestesia y desde luego analgesia, muchas veces las dos, por supuesto, al mismo tiempo, como parte de una anestesia, un programa, un plan de anestesia completo e integral. Eh, Hablo de muchos aspectos de medicina interna. No podríamos en ninguna especie diferente a los perros y los gatos, que forma parte neta de la currícula veterinaria, no podríamos en este caso omitirlo. Es tan importante evaluar completamente y de forma holística a un paciente exótico
que llega a la consulta, incluso, por supuesto, antes de llevar a cabo la administración de cualquier fármaco. No solamente de fármacos sedantes o anestésicos, de cualquier fármaco. Porque muchas veces no tenemos el conocimiento, y está bien, para eso nos preparamos y nos actualizamos siempre, pero no todos los colegas ahí afuera han estudiado fisiología digestiva de los conejos o saben las particularidades anatómicas, tanto torácicas como abdominales de los conejos en este caso. Entonces siempre hablamos de cosas que a vista de muchos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver con la anestesia? Tiene todo que ver. Para mí, personalmente, la combinación de fármacos es lo de menos. Si tú no conoces de todo lo que vamos a hablar al principio, seguramente tu protocolo podría no ser en absoluto exitoso y, por el contrario, ser un rotundo fracaso. Entonces, permítanme que les comente que, por fortuna, esta es una imagen de nosotros en Centro Veterinario México. Hemos avanzado notablemente porque somos un área especializada. Tenemos varias áreas especializadas, pero nosotros nos encargamos específicamente de los animales de compañía no convencionales. Entonces, tenemos la obligación, desde luego, de mejorar todos los días nuestros protocolos de todo, de diagnóstico, de contención física, de contención química, desde luego, y los combinados, porque cuando se acercan a buscar a un médico especializado o enfocado en el tema de los exóticos, pues evidentemente no nos damos el lujo de tener información que no hemos revisado. En todos los pacientes veterinarios se requiere la misma atención. Los perros y los gatos son animales de alta estima, igual que lo es un hámster, igual que lo es un conejo pequeño que alguien acaba de adquirir por la razón que sea. Entonces, de esta forma hemos aprendido a lo largo del tiempo y continuamos aprendiendo todo el tiempo acerca de lo importante que es uh, evaluar a nuestros pequeños animales exóticos. Es mucho más complejo, y no lo digo porque sea un área que yo manejo, es mucho más complejo porque es más difícil obtener muestras completas para estudios preoperatorios. Es más complejo establecer una vía aérea y protegerla que lo que es en un perro y en un gato. Es más complejo acceder a una vena periférica para colocar un catéter, ya sea para la administración de líquidos o de fármacos de emergencia o de los anestésicos estándar. Es más complejo monitorizar la anestesia y también es más complejo prevenir la hipotermia y, desde luego, más fácil promover la pérdida de calor porque es una superficie de cuerpo con una tasa metabólica más elevada que las de otros pacientes veterinarios que estamos acostumbrados a atender. Yo no atiendo perros y gatos, pero me formé, desde luego, en el Hospital Veterinario de la UNAM con medicina de perros y gatos, que es absolutamente nuestra base. Los pequeños exóticos tienen reservas de glucógeno más reducidas, tienen un metabolismo y una excreción de fármacos más acelerada, entonces la acción de los fármacos puede durar menos tiempo. Y cuando un animal exótico, como un conejo, entra en un paro respiratorio, apenas son segundos lo que se requiere para entrar en un paro cardíaco. Y es mucho más fácil que después de 30 segundos empiece un daño al sistema nervioso central debido a la hipoxia. Entonces, todo funciona de una forma distinta, parecida pero más rápida, y tienen otras desventajas, desde luego, que vamos a ver durante esta charla. Cuando tratamos, a un conejo enfermo o sano, porque muchas veces suponemos que está sano y ya está enfermo, y esta definición tiene una razón muy particular. Son especies presa y ellos protegen a toda costa la manifestación de signos clínicos, porque naturalmente en la evolución un animal que está enfermo y que muestra signos clínicos es absolutamente desechado. Entonces, son los primeros que mueren, son los primeros que son atacados, y esa es una particularidad inherente a la evolución de todos estos animales que son presa y que son depredados
por cualquier animal, incluyendo al humano. Requerimos una observación muy cuidadosa. A nosotros muchas veces nos envían pacientes que van sedados porque los sedan en el hospital que nos hace favor de referirlos para después continuar con los estudios o con el procedimiento quirúrgico o lo que sea en Centro Veterinario de México. Pero es importante que antes de administrar, lo dije al principio, cualquier fármaco, estemos seguros del estado de hidratación. Estemos seguros que igual que cualquier otro paciente, se puede afectar la normovolemia, desde luego, pero aquí en pocas horas. En muy pocas horas se deshidratan. Hay que tener un conocimiento y reconocerlo, no solamente conocerlo, pero reconocerlo en todos los pacientes, cada uno de los problemas que pudieran estar concurrentes a la necesidad de tocar o de manejar a ese animal. Podría ser que él muestre cierta depresión o letargo o falta de movimiento y entonces nosotros digamos, bueno, puede ser que mañana me lo traiga para revisarlo. De ninguna manera. Estos animales, la consecución de los problemas clínicos es muy rápida. Necesitamos estar seguros de poder reconocer el dolor o asumirlo cuando tenemos un paciente que muestra particularidades o signos clínicos, que espero que al final de esta presentación les quede mucho más claro a quienes son nuevos en el tema de la anestesia o de la atención de pequeños exóticos de compañía. Necesitamos estar seguros también que los métodos con los que contamos y el equipo con el que contamos en el hospital, incluyendo los fármacos, pueden aportar confort y desde luego analgesia, porque cualquier médico, y esto sí lo quiero subrayar de forma importante, cualquier médico veterinario debería ser capaz de dar la atención básica de estabilización a cualquier paciente, porque son mamíferos. En el caso de las aves y los reptiles se aprenderá en otra ocasión, pero son mamíferos y tienen venas, y tienen estómago, y tienen riñones, y tienen hígado, es decir, funcionan similar. Entonces tendríamos que tener la capacidad de por lo menos estabilizarlos. Tenemos que ser capaces también de llevar a cabo un diagnóstico eficaz de los problemas médicos que estamos reconociendo y también recordar que la adrenalina y el cortisol juegan papeles importantísimos en el dolor agudo, la primera, y en el dolor crónico, el segundo. Es por eso que es tan importante reconocer, tratar y enfatizar el dolor, el estrés, perdón, en los conejos, que usualmente es un componente importante de estados de dolor y de enfermedad. Este es un paciente que llega a diagnóstico referido, lo cual agradecemos muchísimo a nuestros colegas, llega referido para una tomografía porque recientemente, una semana antes tal vez, empezó con molestias para comer. Una semana de solamente hiporexia, tal vez no está tan bien como siempre. Y vean, no vamos a tener una clase de imagenología avanzada, pero vean, este es el lado izquierdo de la mandíbula, está perfectamente, y el lado derecho, vean nada más la osteomielitis y la lisis ósea. Tenía osteomielitis porque se los platico, pero la lisis ósea de este lado de la mandíbula. Y es, como les digo, un paciente que llegó, pues vamos a revisarlo porque nos lo mandan porque tiene un tiempo que no come y tiene un pequeño absceso. Entonces, esto pasa con estos animales, por eso me gusta platicar siempre de generalidades que considero muy importantes. Siempre que ustedes vayan a anestesiar o manejar un animal diferente a los que están acostumbrados, es muy importante recabar tanta información como puedan, porque todas estas especies son diferentes. Y particularmente en este caso, hablando de los herbívoros exóticos, como en el caso de los conejos, es una especie muy distinta a los carnívoros que normalmente manejamos. Si mucho tiempo estuvimos acostumbrados en las clínicas y hospitales veterinarios a atender hurones, son carnívoros parecidos a los gatos, pero también es una especie diferente con problemas distintos. Los conejos son otro tema, muy distintos. Tienen problemas frecuentes de alojamiento y dieta, frecuentes, muy frecuentes. Más del 90% de los problemas clínicos, el origen
en los pequeños mamíferos o en los animales exóticos en general, definitivamente es la dieta inapropiada. También tienen enfermedades sistémicas que debemos conocer y aprender, rangos etarios en los que se presenta, cuáles son, desde luego, los periodos de longevidad normales de estos individuos que desde luego van a disminuir en relación directa al tipo de cuidado que se les da a estos animales desde jóvenes. Necesitamos entender y comparar la información recabada. Frecuentemente veo y sé de casos que por desgracia no fue tan buena la experiencia con la anestesia y el manejo, pero porque básicamente tendemos todos, no vamos a culpar a nadie, tendemos todos a ir a buscar una dosis. Recuerden que las dosis frecuentemente en estos animales también son estudiadas. Primero les tengo que decir que faltan muchísimos estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de una cantidad inmensa de fármacos que tenemos en el mercado, que además la mayoría no están aprobados primero para animales y segundo para animales exóticos. Tenemos también que entender que la información recabada normalmente proviene de estudios de investigación donde tienen animales en condiciones de laboratorio, que todos tienen la misma dieta, que son animales sanos, que son animales jóvenes, lo cual es completamente distinto a lo que normalmente llega a un hospital o altamente distinto a lo que pasa con nuestros pacientes enfermos o que requieren diagnóstico. Es muy importante considerar la necesidad de la vigilancia antes, durante y después de la anestesia. La mayor parte de las muertes en animales exóticos y particularmente en conejos ocurren después de la anestesia. Pudo ser muy bueno tu protocolo, pudo ser muy buena tu analgesia y también el procedimiento quirúrgico de diagnóstico y después estuvo en hipotermia o dolía algo o se descompensó por la falta de líquidos o cualquiera de estos en conjunto podrían provocar un desastre. Tenemos grados anestésicos que es importante reconocer como estándar para todos los pacientes veterinarios, igual que se hace en medicina de humanos. Y esto nos tiene que dar la pauta para poder claramente explicar al propietario, porque nosotros somos clínicos que tenemos siempre, cuando trabajamos en zoológicos, pues lo explicamos a alguien más, pero cuando trabajamos en consulta privada, lo platicamos a una persona que está confiando en nosotros y que está allá afuera esperando resultados. Y es importante que expliquemos claramente el pronóstico. Y yo quiero ser también muy claro porque cuando hacemos medicina de animales exóticos debemos de tener equipos a nuestro alrededor, tanto equipo humano como equipos físicos que nos permitan llevar a cabo diagnósticos. Si no los tenemos, va a ser más complejo que podamos recabar esta información de la que les estoy hablando para entonces entregar resultados claros, un pronóstico y decir a la persona que nos lleva a este paciente qué puede pasar durante la anestesia. Sabemos que la anestesia, incluso en pacientes sanos, es un riesgo, mucho más cuando no reconocemos o cuando no sabemos o no tenemos las posibilidades técnicas para este reconocimiento. Dijimos al principio que es una especie presa por excelencia. Hay un rango importantísimo de pesos y hablamos también muchas veces de neonatos que requieren ser anestesiados o sedados. Entonces, imagínense el rango tan importante de pesos que tenemos que considerar. Y también tenemos que entender que los conejos que muchas veces llegan a la consulta están en mayor riesgo porque están enfermos. Como les decía hace un momento, vean hasta un 60% de una mortalidad posanestésica. Y estas son imágenes mías. Este es un paciente que llega, tiene unos días sin comer y llega deshidratado. Vean, por favor, el estómago ocupado y la cantidad brutal de gas que tiene. Níleo paralítico sin duda alguna. Esta es una necropsia, pacientes que no llegan por desgracia en tiempo, vean la cantidad de úlceras, por supuesto que se estresan, por supuesto que les duele y por supuesto que lo manifiestan sistémicamente. Tenemos una desventaja con los pacientes veterinarios que evidentemente no pueden avisar el momento en el que empieza algo a doler y muchos llegan con signos que son
claramente crónicos y que en un momento determinado agudizan y entonces la gente supone que se enfermó en la mañana o se enfermó ayer. Nunca pasa así. Si nos burlamos un poco entre nosotros como colegas, decimos, ay, seguro empezó en la mañana. Bueno, en el caso de los perros y los gatos, pero en el caso de los animales exóticos, tengan por seguro que empezó mucho tiempo antes, a menos que sea un accidente como una traumatismo craneoencefálico o una intoxicación o un sangrado por algún problema agudo. Por esto les comento que muchos pacientes de los nuestros cursan con enfermedades sistémicas y requieren necesariamente una estabilización completa antes de pensar en una anestesia. Muchas veces tenemos colegas que son excelentes haciendo cirugía y entonces dicen, bueno, vámonos a cirugía. A ver, tranquilos, porque acá el tema es que nosotros, los que hacemos medicina interna y anestesia, tenemos que estar seguros de que el procedimiento se lleve a cabo de forma adecuada con un paciente en con el menor riesgo posible. Y esto incluye, por supuesto, una estabilización, como les decía antes, la colocación de un catéter intravenoso, el tipo de fluidos y la terapia adecuada y, por supuesto, la protección de la vía aérea, que esto lo vamos a platicar durante esta sesión. Vean, este es un urolito, no es una imagen montada. Esto es un urolito real de un paciente que apenas presentaba un par de días antes hematuria ocasional. Y él comía, él estaba tranquilo, él no estaba en realidad enfermo, lo llevaron porque evidentemente les llamó la atención. Vean el tipo de cálculo y entonces muchas veces la fisiología de estos pacientes les permite mantener, si no es extremadamente doloroso, les permite mantenerse sin signos clínicos hasta que este problema ya es mucho más avanzado. De las enfermedades subyacentes que ustedes tienen que considerar, siempre ya lo dijimos, nutrición inapropiada y con esto muchas veces también la deshidratación, la falsa creencia que si comen vegetales o comen muchos vegetales, entonces no necesariamente beben agua. Eso es absolutamente eh, falso. O la anorexia que se presenta frecuentemente por el dolor, por el estrés, por las enfermedades agudas o crónicas, los lleva a una deshidratación muy rápida, porque además el sistema digestivo de los conejos funciona con más o menos el 60% de la cantidad de líquidos que el cuerpo obtiene. Hasta un 60% de esos líquidos son necesarios para hacer funcionar de manera adecuada el sistema digestivo. Por eso tenemos tantos problemas digestivos con estos pacientes. También tienen muchos problemas respiratorios, dentales. Esta es una imagen que no sé si estén familiarizados, pero este es un absceso muy importante en un animal joven. Hay abscesos de todos tipos, pero en animales tan jóvenes son un desastre porque muchas veces son genéticos o hay una inmunosupresión que no sabemos de dónde provienen, muchas veces por problemas que no se han diagnosticado y detectado a tiempo y entonces esto se vuelve desde luego un problema. Aquí arriba vemos un hígado con lipidosis hepática, sabemos que apenas en horas, en el caso de los pequeños mamíferos, 12 a 24 horas el hígado empieza a movilizar las grasas y entonces se puede generar una lipidosis hepática. Por eso es importante, como les decía, que la estabilización incluya también un aporte energético. Alojamiento inadecuado, dolor y estrés, por ejemplo, fracturas, enfermedades propias de los animales gerontes, sobre todo, y cada vez llegan a la consulta más conejos gerontes en pésimas condiciones, hay que decirlo, porque pocas veces la gente está enterada de la nutrición adecuada, pero bueno, llegan gerontes y evidentemente con una cantidad de problemas importantes. Uno de ellos puede ser la pododermatitis, que en muchos casos es causa suficiente para una eutanasia humanitaria. Problemas con dosificación de los fármacos, ya dijimos que son una especie que frecuentemente está estresada y además se sabe que los glucocorticoides exógenos pueden tener un efecto adverso en el sistema inmunológico de los conejos. Recuerden que los conejos es una de las especies que como biomodelos se usan más frecuentemente en la investigación universal. Así que se sabe mucho más de fármacos
de efectos adversos de fármacos de lo que sabemos de los beneficios de los fármacos. Hay una gran cantidad de antibióticos tóxicos que es importante, imprescindible conocer y evitar. Y como decía al principio, las dosis de anestésicos, recordemos que están basadas en estudios en animales sanos, animales libres de patógenos específicos, y en general, nuestras dosis anestésicas deben de ser más bajas que las que vemos en un prontuario, en un formulario, y además, por supuesto, la pista general nos la da también el estado fisiológico y las pruebas que corremos diagnósticas para un paciente. Imaginen un absceso que les estoy señalando con la flecha. Este es un absceso gigantesco. No se habían dado cuenta, no vamos a criticar a los propietarios, no se habían dado cuenta. Imagínense el dolor que esto genera, la descompensación energética porque no puede comer todo el tiempo. Esta es otra imagen diferente. Y la necesidad que tenemos de no solamente pensar en qué fármaco le administramos, sino cómo protegemos a ese organismo para que no vaya a colapsar con cualquier cosa que decidamos ponerle. Para eso es importante considerar que hay particularidades anatómicas y fisiológicas fundamentales en los conejos. La primera que ustedes deben conocer o recordar es que son, igual que otros herbívoros, son respiradores nasales obligatorios. No pueden respirar por la boca. Si tienen problemas en las narinas, si ustedes ocluyen las narinas cuando lo están manejando, entonces va a tener un problema grave como un arresto respiratorio pronto. Vean aquí nuevamente, les pongo una de nuestras imágenes de tomografía para que vean lo extraordinariamente estrecho de la cavidad oral, porque aquí vemos los dientes incisivos, tanto inferiores como superiores. Vean el rango tan estrecho, incluso con el equipo apropiado para abrir incisivos y para retraer las mejillas, que es especial para conejos y para roedores, lo extraordinariamente pequeña que es esa cavidad. Además, vean la diferencia tan importante que hay en la expansión de la cavidad abdominal versus una cavidad torácica muy pequeña. Entonces, ellos, los conejos, tienen una glotis más pequeña que los perros y los gatos de un tamaño similar, por lo que nosotros debemos de asegurar tener rangos amplios de tubos endotraqueales. Usualmente, si por ejemplo piensan en un hurón, vamos a poner un hurón o un gato, de 1,5 kilos, aproximadamente utilizamos una sonda endotraqueal de 3 milímetros de diámetro interno. En conejos, normalmente queda en un animal de su misma talla o de su mismo peso, queda una sonda de 2 milímetros, 2,5 cuando más. Porque si no obedecemos esta talla, más adelante les voy a platicar lo que pasa cuando empujamos el paladar blando. Les voy a platicar de todo esto para que no queden todas las dudas que a veces tenemos cuando empezamos a pensar en que queremos trabajar con estos animales. Tenemos una visualización muy limitada, aquí precisamente se los estoy mostrando, y entonces la intubación endotraqueal es fabulosamente complicada, pero tenemos ya formas de hacerlo más fácil. Demandas de oxígeno y volumen por minuto necesario es mucho más elevado en los conejos, y entonces usamos un flujo de gas de 250 hasta 300 mililitros por kilo por minuto. Tenemos un volumen final respiratorio más pequeño que los perros y los gatos, y cuando nosotros usamos ventilación a presión positiva tenemos que tener en cuenta, haber observado el paciente cómo respira previamente, y entonces nosotros aplicar la fuerza de ventilación a presión positiva, emulando lo que vimos previo a la anestesia si el paciente estaba sano. Cavidad torácica, aquí les estoy mostrando cómo es más pequeña, y entonces cualquier asunto que ocurra en la cavidad abdominal, que es de diario, ocurren cosas en nuestros pacientes enfermos, como por ejemplo distensión abdominal o timpanismo, fusión pleural. Todo esto afecta desde luego la capacidad ventilatoria. Este es un esquema que me gusta de un
libro específico de anestesia en animales exóticos porque me parece muy claro, muy sencillo y nos permite entender que el paladar blando en los respiradores nasales obligados, como el caso de los conejos, se alarga y cubre la epiglotis. Ahorita lo van a ver en vivo con unas tomas que hicimos con el endoscopio, que a mí me gusta muchísimo dar pláticas y compartir con ustedes. Y entonces trato de buscar el material que sea más claro. Aquí nuevamente, vean, ya tenemos nuestra cavidad oral abierta, es poco lo que podemos lograr, pero bueno, está abierta con el equipo especializado, nada más que hay que acordarnos de esta anatomía muy particular que no se nos va a complicar en perros y gatos usualmente, o en hurones, o en erizos incluso, todos estos que son carnívoros, pero en los respiradores nasales obligados como los conejos y otros herbívoros se nos complica siempre. Entonces, recuerden, el paladar es larguísimo y entonces cubre la epiglotis. Además de que estos animales tienen, particularmente los conejos, igual que otros animales, pero para no involucrarnos con otras especies, nos quedamos con conejos, tienen crecimiento continuo de todos los dientes, incisivos, premolares y molares. Y esos dientes, por desgracia, en muchas ocasiones, perdón, crecen de una manera desordenada porque hubo traumatismos, porque tienen problemas metabólicos de jóvenes, hiperparatiroidismo nutricional secundario, por ejemplo, o enfermedad metabólica de los huesos, tienen algún mal manejo en el rebaje de los dientes, a alguien se le ocurrió hacerlo con tijeras o con corta uñas o con, no sé, con esto con lo que cortamos las uñas de los perros y no. Esto puede pasar, lo que están viendo aquí en estas dos imágenes, cuando los dientes se cortan de una forma errónea. En realidad, en un conejo bien alimentado y bien cuidado no necesitaríamos recortar los dientes. Ellos serían capaces, con la ingestión constante del alimento adecuado, alto en fibra, de rebajar esos dientes. Estos dientes básicamente les sirven para tomar el alimento, no para triturarlo, pero simplemente ese efecto de estar cortando el alimento, en este caso el heno, es suficiente para que desgasten los dientes. Pero como eso rara vez ocurre, o no todas las veces ocurre, bueno, pueden ver estos problemas. Este es una marsupialización de un absceso que son terribles en los conejos, y con esto me refiero a que aparte de que tenemos una cavidad oral muy pequeña, podemos tener todos estos problemas, y este puede ser su paciente de mañana que tengan que anestesiar. Por eso es que lo estamos mencionando y estamos exponiéndolos a todas las complicaciones que existen antes de elegir qué medicamento vamos a usar. También el sistema cardiovascular tiene particularidades muy importantes en el caso de los conejos, anatómicas y fisiológicas. El volumen sanguíneo en perros es aproximadamente de 90 mililitros por kilogramo. En los conejos es aproximadamente 60 mililitros por kilogramo. Aquí hay una K que está de sobra, 60 mililitros por kilo. Por esta razón, cualquier pérdida de sangre durante un procedimiento, por ejemplo, anestésico, para una cirugía o para un procedimiento de una emergencia en los que usamos anestesia o sedación, cualquier pérdida de sangre, por mínima que sea, es importante para estos animales. Tienen circulación limitada, circulación colateral del miocardio limitada, y esto indica que están predispuestos a la hipoxemia e incluso también a arritmias. Los requerimientos de fluidos diarios en los conejos se han establecido estimado entre 100 y 120 mililitros por kilo por día. Eso es lo que normalmente ingiere por día. La terapia de mantenimiento, sin embargo, es por esta razón más alta de lo que sería en los perros, los gatos e incluso en otros animales exóticos pequeños. La terapia de mantenimiento en estos animales suele ser, sobre todo, si estamos tratando de estabilizarlos, puede ser de hasta 4 a 5 mililitros por kilo por hora, y más tarde les platico lo que hacemos durante la cirugía, porque puede ser un poco más alta. Cuando en los perros y los gatos puede ser de 2 mililitros por kilo
por hora. Entonces, esto es importante, estas diferencias son muy importantes y bueno, aquí tenemos algunos rangos que ustedes seguramente quieren conocer, que son importantes cuando estamos evaluando y cuando estamos también durante la anestesia, temperatura corporal entre 38 y 39,5, pero y la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Pero acuérdense que todos estos parámetros pueden cambiar en un segundo dependiendo el tipo de manejo que nosotros les demos. Puede ser un conejo que no tiene taquicardia, pero que lo agarramos, lo jalamos y lo ponemos en un sitio inadecuado donde posiblemente está escuchando ruidos de perros o de gatos o de mucha gente y entonces todo esto los altera los parámetros. Es importante cuando ustedes vayan a hacer un examen físico y sobre todo cuando están preparando un paciente para procedimientos clínicos que incluyen sedación o anestesia, que lo manejen de la forma más sutil que se pueda, en un espacio que no está, donde no hay bullicio, donde no hay olores de otros animales que pudieran representar un riesgo para ellos, porque evidentemente todo esto va a alterar los parámetros fisiológicos y entonces no estaremos seguros de lo que va a pasar durante la inducción o durante el mantenimiento de la anestesia. Es importante que ustedes recuerden que estos pacientes no sudan en lugares con altas temperaturas que rebasan 28,5, cuando llegan a 30 ya estamos en un grave problema de hipertermia. Las unidades de cuidados intensivos, nosotros las usamos con toda frecuencia en los pequeños mamíferos, pero regulamos muy bien la temperatura porque en el afán de tenerlos calientes o de contrarrestar la hipotermia, muchas veces podemos causar otro tipo de accidentes, mucho más cuando acercamos fuentes de calor que focos o lámparas, en donde no es tan fácil regular la temperatura que cubre toda esa superficie. Decíamos frecuencia cardíaca respiratoria, y ustedes igual que como lo hacen con otros pacientes, tienen que considerar que hay muchas enfermedades cardíacas y muchas respiratorias en los conejos que pueden alterar desde luego la homeostasis y que es cuando los anestesiamos que nos damos cuenta y decimos, claro, tenía que haber revisado todo esto. Bueno, presión sanguínea indirecta, la directa no es nada que hagamos y menos frecuentemente no es práctico para nosotros. Sé que hay muchos expertos que lo hacen todo el tiempo con sus pacientes, nosotros no lo hacemos. Medimos presión sanguínea indirecta y no la directa, que para nosotros sinceramente no reporta algo fácil de hacer porque entonces tendríamos una sola persona que tendría que estar dedicada a ese tema y no contamos con ello. Contención física, necesitamos considerar si es necesaria verdaderamente o si podemos hacer una manipulación muy rápida, tal vez para la inyección, para la administración de los fármacos. Si es necesaria por lo que ustedes consideren, tienen que conocer que a través de estas imágenes pueden entender el manejo de los conejos y los riesgos que hay. Tienen un sistema esquelético que es aproximadamente el 8% del peso corporal total, diferente a un perro, incluso todavía diferente a un gato, entonces es factible que ese sistema esquelético sea más débil que el de otros animales que conocemos en la clínica y que fácilmente podamos ocasionar una lesión tan importante como una luxación o una fractura de vértebras por un manejo inadecuado. Además, tienen que considerar que en ocasiones, aún no teniendo los signos clásicos, podrían tener problemas graves, como ven en esta radiografía lateral de un paciente que tuvo un traumatismo múltiple y además cursaba con neumotórax. Entonces, es importante que corramos, desde luego, las pruebas o los métodos complementarios de diagnóstico y en el momento del manejo seamos lo más breve posible, porque incluso en el tema respiratorio, los conejos jóvenes como este que llegó sano, tenía un poco de secreción nasal, pero cuando hicimos un lavado traqueobronquial resultó Pasteurella. No es la única bacteria importante, hay tanto Pasteurella como Bordetella son posibilidades
constantes en los conejos y como no hay un control en la crianza y la venta de estos animales, pueden ser portadores asintomáticos toda la vida, pero también cuando tienen un problema clínico manifestar además el problema respiratorio y que ustedes tal vez no se den cuenta hasta que se complica el tema. Por eso es tan importante la metodología diagnóstica cuando hablamos de conejos. La estabilización pre-anestésica, desde luego que tiene que ver, como lo dijimos al principio, con un manejo estándar para los pacientes en clase ASA 1 y 2. Muchas veces también es cierto que intentamos siempre mejorar los manejos de medicina preventiva en nuestros pacientes exóticos también y cada vez los llevamos más frecuentemente a una castración o esterilización electiva. Esto quiere decir, los valoramos y promovemos todo el tiempo que se lleven a cabo estos manejos, porque siempre que tenemos ya problemas uterinos, opiómetras o tumores, evidentemente es mucho más complejo mejorar la calidad de vida que haciéndolo de forma preventiva. Entonces, sí que hay clases 1 y 2. Los que no sean 1 y 2 requieren una estabilización indispensable con todo lo que ustedes conocen para cualquier paciente. Terapia de fluidos, y a veces dicen, bueno, es que es muy pequeño y entonces me lo voy a llevar a cirugía así y no me voy a tardar y no necesita una terapia de fluidos. Desde luego que la necesita, es indispensable considerarlo, y si no pueden acceder a una vena periférica y tienen que hacer un procedimiento quirúrgico o un procedimiento diagnóstico, entonces tendríamos que pensar en la terapia, en la administración de un catéter en el hueso. Subcutáneo no funciona para rehidratar un paciente, funciona básicamente para hidratar un animal que está sano, que no tiene clínicamente problemas y que tal vez usamos la subcutánea de pronto cuando se va a casa y queremos que llegue a casa tranquilo y con algo líquidos de soporte, pero no lo hacemos previo a una cirugía o no lo hacemos durante una cirugía. Definitivamente, los estándares generales es colocar un catéter en las venas o intraóseo. Hipotermia es frecuente que la presenten y que entonces nosotros la perpetuemos o la acentuemos si administramos fluidos que están fríos. Por eso necesitamos considerar calentar esos fluidos a entre 38 y 39 grados centígrados y entonces administrarlos para mejorar la temperatura corporal general o evitar, desde luego, la hipotermia. La hipovolemia severa requiere una acción que es muy similar y universal a otros pacientes. El soporte básico y avanzado de vida, que es el cálculo y la administración de los fluidos, ya no lo hacemos como antes de un bolo gigantesco y esperamos horas. Básicamente ahora son bolos de 10 a 15 mililitros por kilo en los primeros 20 minutos y hablamos de choque o hablamos de una hipotensión. Y entonces, con base en esto, vamos decidiendo qué tipo de terapia de fluidos requieren, si requieren más, cuánto es más, y esto básicamente lo relacionamos con los parámetros fisiológicos y también con la presión sanguínea indirecta. Importante para evitar o contrarrestar, desde luego, la bradicardia, la hipovolemia y la hipotensión, es lo que acabamos de mencionar de la terapia de fluidos y también de la pérdida del calor. Es importante que consideremos que estos pacientes no vomitan, fisiológicamente no tienen rutas eméticas hacia el sistema nervioso central y además tienen anatómicamente una forma de 8 en la entrada del cardias y no les permite vomitar. Si ustedes ven un conejo vomitando, lo siguiente que pasa es que va a morir. Normalmente no vomitan y entonces no es necesario el ayuno. Algunos lo discuten y dicen que ellos ayunan 3 a 4 horas sin problema para limpiar la cavidad oral. Nosotros
con 1 hora que ayunes te da oportunidad de limpiar la cavidad oral, porque es importante que lo consideres, puesto que vas a colocar una sonda endotraqueal o muchas veces a trabajar en la boca, en la cavidad oral, por la razón que sea. Entonces, no requieres un ayuno prolongado y sí puedes causar, por supuesto, un problema de descompensación. Resisten los herbívoros más que los carnívoros, seguramente, pero acuérdense que estamos hablando de pacientes enfermos. Entonces, no necesariamente requerimos ayunarlos por horas. Si ustedes necesitan, y esto pasa frecuentemente, llegan a la consulta o llegan al hospital porque requieren una cirugía o un diagnóstico, qué sé yo, tienen un tricobesoar o tienen un problema grave, una fractura, lo que sea. Necesitamos dar apoyo nutricional y prepararlos para que cuando los anestesiemos, evidentemente lleguen mucho más preparados. Hay un historial común en los pequeños mamíferos de estar caquécticos poco tiempo después de haber presentado anorexia o hiporexia. Por eso hablamos y enfatizamos lo importante que es el apoyo nutricional previo, obteniendo la tasa metabólica basal en kilocalorías, desde luego, por día, y recuerden ajustarla de acuerdo al estado fisiológico del animal. Es un mamífero y entonces el tipo de cálculo de kilocalorías es igual al de un perro o de un gato, considerando que los animales enfermos necesitan hasta 1,5 veces esa tasa metabólica basal y los animales en crecimiento o pacientes en urgencias entre 1,5 y 2 veces ese cálculo, y la administración pues la dividimos en varias veces al día dependiendo, perdón, el tipo de alimento que utilicemos. Ya tenemos en el mercado latinoamericano varios o todos estos productos que son muy fáciles de usar, proveen de una posibilidad única, porque entonces lo que hacemos es solamente preparar la cantidad que requerimos y eh, dividirla de acuerdo a la cantidad que le toca en todo un día, para entonces no sobrepasar la cantidad en mililitros que puede ser adecuada para el estómago de cada uno de estos pacientes. Es importante que consideremos previamente a la anestesia. Si podemos escuchar, tenemos que hacerlo, pero si podemos, además, con los equipos que vamos a usar durante la anestesia, tal vez ya el paciente sedado, porque eso lo hacemos o premedicado, escuchar el corazón, escuchar la respiración, tomar la temperatura. En casos extremos, tal vez poner un catéter intraóseo, puede estar sumamente hipotenso, aunque sea de ese tamaño, y colocamos un catéter intraóseo, revisamos muy bien la cavidad oral, que no vaya a tener algo que en el momento que requiramos hacer la inserción del tubo nos lo vaya a impedir, porque entonces sí, cuando ya esté, si ustedes, por ejemplo, administran Propofol y después revisan todo esto y se les va el tiempo, pues ya sabemos los desastres que pueden causar algunos fármacos, sobre todo a dosis elevadas. Entonces, previo, probamos los equipos y los probamos, si se puede, sobre nuestro paciente, si no le provocamos un estrés innecesario. En algunos casos preoxigenamos, sobre todo considerando o sabiendo que algunos de estos pacientes tienen enfermedades respiratorias posibles. Necesitan evaluar el temperamento de ese animal y, como dije al principio, si es necesario poner algún ansiolítico y algún sedante, o lo mismo, y colocarlo en una caja como estas de oxigenación. Estas cajas nosotros las mandamos a hacer y yo nunca, jamás las utilizo para anestesia. Primero, es un gasto tremendo, es un riesgo enorme para el personal que trabaja con nosotros, dispensar aquí isoflorano o sevoflurano. No, esto básicamente lo usamos para nebulizaciones o lo usamos para oxigenación o preoxigenación. Porque si ustedes consideran que pueden hacerlo con mascarilla, necesitan tener un paciente o que esté muy calmado
o que ya esté sedado, porque el estrés, incluso sedados, si se sienten limitados, si ustedes los están abrazando y sujetando, eso puede ser un estrés suficiente. Entonces, evalúen cómo pueden hacer la preoxigenación si la consideran necesaria. Muchas veces aquí, como les dije, ya está premedicado y entonces ya básicamente está tranquilo y llevamos a cabo la preoxigenación. Siempre que utilizamos cámaras o mascarillas, pues calculamos que el oxígeno que estamos proveyendo es entre el 40 y 50%, ¿cierto? Porque hasta que no está con una sonda endotraqueal, entonces no es el 100%. Preparación preanestésica, tenemos que decidir las medicaciones. Nosotros usamos para tranquilizarlos, para calmarlos, usamos benzodiazepinas, eh, combinadas o no con opiáceos. Usualmente sí, porque sabemos que realizaremos procedimientos que duelen o que son molestos. Consideramos el glicopirrolato y versus la atropina. Los conejos, muchas razas y muchos individuos, porque a veces son razas mezcladas, tienen, perdón, circulantes cantidades importantes de atropinasas y por esa razón preferimos no utilizar atropina y sí utilizar glicopirrolato. Me estoy moviendo un poco para un sitio un poquito más cómodo. Nosotros hace mucho tiempo no usamos acepromacina. Se puede, no estoy diciendo que no, solamente digo lo que nosotros ya no usamos. El manejo con otros fármacos a nosotros nos resulta más benéfico seguramente porque estamos más acostumbrados a esos fármacos. Yo usé la acepromacina inyectable en muchas ocasiones con conejos en el pasado, pero creo, desde mi perspectiva personal, hay mejores opciones, como dije, las benzodiazepinas o inclusive los agonistas alfa-2, a los que yo particularmente les tengo mucha confianza. Aprendí a usarlos en exóticos y en animales de zoológico. Aprendemos, esto no quiere decir que no haya posibilidades de alguna falla, pero me refiero los aprendemos a conocer y sabemos qué efectos y son cosas de una manera muy predictiva qué es lo que va a pasar y entonces evidentemente nos relajamos y aprendemos a trabajar de esa forma y también usamos opiáceos. Básicamente, pues nosotros los que tenemos disponibles en el mercado mexicano son la buprenorfina y el butorfanol y también el fentanilo, que lo usamos muchas veces cuando sabemos que es una cirugía muy cruenta, por ejemplo, gastrotomías y cuerpos extraños o un cálculo enorme en la vejiga y además ovariostrectomía, qué sé yo. Y de todos estos, de los que mencioné, el fentanilo puede tener mayores efectos adversos respiratorios, sin embargo, cuando calculamos las dosis y lo administramos de la forma adecuada, podemos saltarnos esos inconvenientes. La preparación preanestésica incluye desde luego la inducción de la anestesia. Normalmente la hacemos por vía intramuscular, la premedicación en los músculos epaxiales, que son los que van alrededor de o acompañando a las vértebras y más en el área de la cadera, son músculos mucho más prominentes, evidentemente si el paciente no está caquéctico, y se pueden usar los de las patas, los cuádriceps femorales, por ejemplo, el semitendinoso, el semimembranoso. Sin embargo, cuando usamos mezclas o cuando usamos fármacos que son irritantes, en cualquier animal exótico, si queda ese dolor y queda esa por un tiempo, pueden incluso automutilarse. Entonces, tratamos de hacer la inyección en músculos que no se alcancen y desde luego no queremos molestarlos. Administramos los fármacos diluidos y administramos analgésicos y antiinflamatorios, pero por si esto llegara a ocurrir, tienen menos o nula posibilidad de una automutilación. Subcutánea, como les dije, hidratación, pues es solamente para un paciente que esté no deshidratado clínicamente y creo que
sería mejor siempre considerar la vía periférica, sin duda alguna. La vena central, la arteria central de la oreja, es importante que no la confundamos. Esta es una arteria central y nosotros lo que necesitaríamos para la administración de los fluidos es las venas que son laterales a esta, ¿sí? Y hay una discusión, de todo hay discusiones siempre, y hay algunos que dicen, yo la uso y me va maravilloso. Y sí, seguramente, pero nosotros también hemos recibido pacientes que se les colocó un catéter en las venas de la oreja. Hemos recibido 2, que me acuerde, y hemos tenido que amputar la oreja por necrosis. No decimos que no se pueda, no decimos que no se deba, decimos que si se hace es con cuidado, porque puede ocasionar problemas y problemas graves que no hemos visto en la cefálica o en la safena. Desde luego que si hay un descuido y una técnica inapropiada, podemos lastimar cualquiera, pero no hemos tenido que amputar una pata y sí hemos tenido que cortar una oreja en los conejos. Inhalatoria, nunca la usamos para inducción. Es extremadamente estresante, muy molesta para el sistema respiratorio, y en un animal que se estresa de todo no se la recomiendo. La usamos todo el tiempo como mantenimiento, pero nunca para inducirlos. Siempre tenemos que saber el peso en gramos para entonces uh, decidir qué agentes farmacológicos vamos a utilizar. Y también hablando de la terapia intramuscular, es importante que reconozcan que en los conejos en general, y es un mamífero más grande en general que los demás, no administramos más de 1/4 de mililitro, o sea, 0.25 mililitros por cada sitio, porque muchas veces lesionamos los músculos de esa zona. Empleamos para la inducción ketamina, por ejemplo, y muchas veces, y combinada con agonistas alfa-2, específicamente por el tamaño de pacientes, usamos la dexmedetomidina, pero en conejos grandes, porque a veces nos tocan conejos de 5 o 6 kilos. Si queremos un volumen pequeño, usamos medetomidina, usamos opiáceos. Básicamente usamos nosotros la buprenorfina por el tiempo que dura versus el butorfanol, pero también se puede usar el butorfanol, el cual aparte produce sedación, o sea que puede sustituir a la buprenorfina si no consideramos que sea un procedimiento que requiera analgesia importante. Usamos también el propofol, como lo vieron en esta imagen, pero ya está, aquí está el propofol, pero ya estamos preparados para el sondeo endotraqueal. Etomidato también lo usamos como ultracorta acción para revisión de problemas de dientes, y alfaxolona, que tenemos de cuando en cuando, la usamos. En conejos está reportada incluso intravenoso de forma segura, pero una ventaja, como sabemos, de la alfaxolona es que se puede inyectar intramuscular. Entonces, evidentemente, consideramos también que y enfatizamos la necesidad de la colocación de un catéter intravenoso. Un problema importante después de inducir es ¿y qué? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a mantener esa anestesia? Pues la protección de la vía aérea sin duda es lo más complejo en el caso de los conejos y de los pequeños mamíferos. En el caso de los conejos en particular, nosotros nos enfrentamos por mucho tiempo a muchos problemas, igual que todo el mundo, que anestesia conejos. Usamos la técnica ciega, que es básicamente porque no ves, porque no hay manera de que pudieras ver. Incluso usando un laringoscopio adecuado, puedes apreciar de lejos la epiglotis cuando ya batiste el paladar blando, pero muchas veces, por eso se llama ciega, porque es básicamente la inserción, como en este caso, de la sonda endotraqueal escuchando la respiración. Entonces, esa ha dado mucho resultado. Mucha gente es experta, sobre todo técnicos veterinarios o veterinarios que lo han hecho todo el tiempo así, y entonces ya se acostumbraron y está muy bien.
A nosotros nos dio resultado mucho tiempo, en otras ocasiones no resultaba, porque así pasa con la vía aérea y necesitamos estar conscientes de que los conejos, lo dijimos hace un rato, son susceptibles a la hipoxemia y también, desde luego, a la obstrucción de las vías aéreas. Entonces tuvimos que buscar técnicas de colocación de sondas endotraqueales, además de la ciega, que sí da resultado, pero además. Entonces dijimos, bueno, pues definitivamente con endoscopio. Con endoscopio es casi infalible, en algunas ocasiones falla, pero es infalible. Este es el paladar blando, el que les estoy señalando. Y entonces el paladar blando se empuja hacia arriba, es decir, lo abatimos y salta o sale la epiglotis, como lo vimos es más o menos el paladar blando que la está cubriendo así. Levantamos el paladar y baja la epiglotis, y entonces ya tenemos aquí la entrada que ustedes están viendo aquí para la entrada a la tráquea y la colocación de la sonda endotraqueal. Parece muy rápido, lo es, vas agarrando práctica y se hace más rápido. Necesitas colocar al paciente en decúbito ventral, abrir la boca de la forma adecuada para no lastimarlo y para no asfixiarlo también. Pero no todos tenemos un endoscopio. A veces se lo llevan, casi siempre se lo llevan para las cirugías endoscópicas y para temas importantes también en la cirugía de perros y de gatos en el hospital. Entonces, pues dijimos, ¿qué más hacemos? Bueno, les voy a poner este pequeño videíto para que vean que de ahí extrajimos las fotos anteriores. Desde luego se puede, desde luego es súper bueno y es muy práctico para quien lo tiene todo el tiempo, pero si no lo tenemos, ahorita les platico qué hicimos. Es importantísimo este video para mí porque, aquí lo voy a parar, cuando nosotros intentamos con la técnica ciega o incluso con esta técnica, intentamos constantemente con esta sonda introducirla, introducirla, introducirla y no podemos, este tejido perilaríngeo se inflama terriblemente y asfixia al paciente antes, durante o después de la cirugía. Claro, si logramos colocar la sonda y la retiramos, todo salió muy bien y después se muere y dices, ¿qué pasó? Pues nada, es nada menos eso. Inflamamos tanto el tejido perilaríngeo que se cerró y entonces cerró la vía aérea. Entonces, esos son los problemas de todo el tiempo con los conejos. Por eso, hace un tiempo que nos pusimos a trabajar y a estudiar mucho estos equipos supraglóticos, que es esta mascarilla supraglótica, y aquí este dibujo me gustó, obtenido del manual de BSABA especial de conejos. Entonces, aquí entra este equipo, entra y se posiciona sobre la glotis y provee ese oxígeno. Queda más o menos así, vean. Si lo quieres usar directamente, queda como este. Sin embargo, para nosotros no era práctico porque realizamos cirugías de muchos tipos y cirugías muy tardadas muchas veces. Entonces, después que hicimos un lavado traqueal una vez, nos dimos a la tarea de inventar cómo podría ser para nosotros más fácil. Y también sabemos que hay colegas en Argentina que lo hacen en posición dorso-ventral, no ventrodorsal, está muy bien. Nosotros usamos básicamente la mascarilla supraglótica para que nos sirva de guía para colocar un catéter urinario y que el catéter urinario sea la guía para la inserción de la sonda. Me callo un segundo para que lo vean. Ahí ya están dentro de la tráquea, obviamente lo vieron toser, esa era la intención de colocar el catéter urinario dentro de la tráquea, por supuesto un catéter estéril, y después nos vamos
a usarlo como guía para colocar la sonda endotraqueal. El paciente está sedado, no está completamente anestesiado, pero sedado suficiente para permitirnos esto, y entonces corroboramos con el capnómetro y con el capnógrafo y estamos en la tráquea. Entonces, para nosotros esto ha sido un parteaguas muy, muy importante para hacerlo con la rapidez que lo vieron. No es un video editado, a veces nos tardamos un poco más, lo que sea, pero es mucho más rápido que la técnica ciega, que el endoscopio, y además pues mucho más fácil de colocar. Y entonces aquí tenemos ya nuestro paciente bien protegida su vía aérea y bien monitoreado. El mantenimiento, como les dije al principio, lo hacemos con agentes inhalatorios como el isoflorano o el sevoflurano. La mascarilla solamente como, muchas veces la usamos como inducción después de haber inducido previamente con anestésicos, con fármacos inyectables, y mejoramos desde luego la recuperación. La recuperación es más rápida porque usamos diferentes fármacos a dosis más bajas. Usamos nosotros para conejos pequeños normalmente el sistema Bain, y la monitorización con el capnómetro es muy similar a otros mamíferos, puesto que la normocapnia fluctúa de 35 a 45 milímetros de mercurio. Aquí es donde quería hacer otro paréntesis. Vean, esta tasa de fluidos de 6 mililitros por kilo por hora la usamos nosotros en cirugías intestinales, donde muchas veces se evapora y se pierde más líquido. Entonces, para nuestros pacientes que van a cirugía laparotomía exploratoria, usamos hasta 6 mililitros por kilo por hora de fluidos transanestésicos, y de tener alguna pérdida, pues intentamos, por supuesto, suplirla con cristaloides y, si fuera necesario, coloides. Usamos más cristaloides isotónicos y cristaloides hipertónicos, como la solución salina hipertónica, que los coloides. Sabemos que tienen problemas potenciales. En la medicina de humanos, en la medicina de perros y gatos, hay cada vez más discusión acerca de las posibilidades de lesiones renales por los coloides, y entonces básicamente nosotros seguimos las tendencias de la medicina de perros y gatos, porque pues la medicina, imagínense, en cada especie de exótico es mucho más compleja. Durante la anestesia monitoreamos color de las mucosas, de las membranas mucosas, también el tiempo de llenado capilar, desde luego el pulso femoral, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. En los conejos es más fácil porque los PET maps que se usan en perros y gatos también ajustan para el caso de los conejos, que son animales un poco más grandes comparados con un cuy o con otras especies. Y tenemos también algunos otros sistemas completamente electrónicos en los que usamos un estetoscopio esofágico para hacer esta monitorización y esta valoración transanestésica. Y volvemos a ver la misma imagen que vimos hace un rato, porque con lo mismo que les estaba comentando, hacemos el transanestésico. Doppler a veces nos da falsas lecturas porque los manguillos no son tan pequeños como lo requerimos, y eso lo trabajamos y lo discutimos frecuentemente con las casas productoras de equipos para ver si en algún momento pudieran hacer manguillos que ajustaran a todos nuestros pacientes para poderlos colocar en la arteria pedal, en la pata, o en la arteria ventral de la cola, en la arteria digital. También usamos los reflejos, por ejemplo, de las extremidades, pinchar, por ejemplo, para ver si si siente, y el nivel de anestesia y de analgesia que tenemos en cada uno de los pacientes, además de, por supuesto, el reflejo palpebral y la frecuencia respiratoria y cardíaca con pues, los equipos que tengamos. Tenemos cada vez más equipos más pequeños que son portátiles para nuestros pacientes exóticos, y bueno, pues esos son los que usamos. Si durante la anestesia requerimos terapias especiales, porque por ejemplo el paciente está hipoproteinémico,
podemos usar coloides a una tasa mucho más baja de lo que lo usaríamos para un paciente descompensado. Esto es básicamente para aumentar la presión osmótica, oncótica de nuestros pacientes. Usamos también dextrosa si consideramos que hay hipoglucemia, si ya se tardó mucho la cirugía, si es un paciente que no había comido porque tenía el estómago lleno con un tricobesuar, qué sé yo. Anemia, mínimamente tendríamos que hacer pruebas de aglutinación intrahospitalarias para poder hacer una transfusión sanguínea. Usamos manitol en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Usamos, por supuesto, ajustamos la terapia que normalmente es Harman cuando tenemos pacientes con falla renal. Intentamos no usar glucocorticoides y mucho menos en traumatismo craneoencefálico o en choque, si esto se presenta durante la anestesia, que es común, o bueno, podría ser común, y desde luego lo que requiramos para mantener pacientes en normotermia. La analgesia, ¿cómo la realizamos? Bueno, hay estudios científicos que avalan, pero no tantos como requerimos nosotros. Sabemos por evidencias clínicas que la analgesia promueve la locomoción de nuestros pacientes, además del apetito, y reduce el tiempo que nosotros los tenemos hospitalizados y el tiempo que tardan en un posoperatorio, por ejemplo. Y esto también se sabe y lo hemos leído de la medicina de humanos y de la medicina de roedores, que también son especies de investigación. Estas 3 especies que mencionamos son altamente sensibles a la inflamación, incluyéndonos nosotros. Por esa razón, cuando empleamos antiinflamatorios, la respuesta usualmente es positiva. Y entonces nosotros planeamos y tenemos que considerar, pues desde luego, administrar la analgesia preventiva y la analgesia apropiada antes de la recuperación. Normalmente empezamos con analgesia si es un caso que nosotros podemos manejar integralmente dentro del hospital, incluso un día antes de la anestesia y hasta 48 o 72 horas después de un procedimiento quirúrgico que sea cruento o que provoque dolor. Este es un signo clásico de un paciente que está confortable después de un procedimiento, está bebiendo, está comiendo y, desde luego, defecando y orinando, que son los signos como cardinales. Durante la cirugía utilizamos también la analgesia local porque es muy importante para una recuperación adecuada. Hay formas interesantes desde hace algunos años. En el 2012 se publicó esta escala para conocer signos cardinales como como cerrar o apretar las órbitas, cómo están aplanadas o redondeadas las mejillas, cuál es la forma de los nostrilos, cómo están los bigotes y también cuál es la forma que tienen las orejas. Y con base en estas evaluaciones podemos saber si el dolor está ausente, está presente o está presente con signos severos. Esta escala, que fue precisamente de la Universidad de Newcastle, es importante que la conozcamos, no es infalible, tenemos que aprender y adelantarnos al dolor. Hay signos muy clásicos como esta postura encorvada que no nos queda ninguna duda, y además si la combinamos con lo que estamos viendo en esta imagen, vemos cómo están las orejas hacia atrás, las órbitas ligeramente jaladas hacia atrás y los bigotes caídos. Vean las orejas, vean, esas orejas caídas, pero vean sus ojos están perfectamente normales y los bigotes en posición normal y las mejillas también redondeadas. Este paciente no tiene dolor. Este paciente no tiene dolor, pero está sedado. Entonces, la posición no está anestesiado, desde luego, la posición de las orejas es normal, los ojos están ligeramente cerrados, pero yo les platico que es un paciente sedado. Entonces, por supuesto que tenemos que evaluarlo en pacientes despiertos,
no podemos hacer esta evaluación con un paciente sedado, puse la imagen para explicarles y hacer una analogía para evaluar el dolor en los... está muy bien y cada vez la gente comenta más las escalas del dolor en los hurones y en los conejos. Sí, está muy bien, está excelente, pero un clínico no solamente se debe basar en esto, hay muchas otras parámetros y muchas otras posturas y muchos otros comportamientos que debemos conocer. Sabemos claramente de los efectos negativos del dolor en los conejos, sabemos que altera la función cardiovascular, sabemos que altera notabilísimamente la función gastrointestinal, que es de los problemas que vemos más frecuentemente, sabemos que altera la función respiratoria y puede intensificar problemas preexistentes, como ya les platicaba yo de todos los problemas eh, conformacionales y también problemas infecciosos que tienen los conejos y desde luego altera o de forma adversa desde luego problemas metabólicos incluyendo la respuesta inmunológica cuando se presenta dolor. Hay un artículo interesante que aquí se lo cito que es por ahí, lo pueden bajar, es de, está abierta, es de acceso libre, en donde se evalúa se valora el valor, la redundancia, 2 veces, clínico de la medición de la glucosa sanguínea con glucómetros de humanos en conejos. Los glucómetros de humanos no sirven en hurones, comprobado, en conejos pueden servir y en estos casos, en este caso, perdón, se evaluó la hiperglucemia como un indicador. Ellos valoraron más de 900 conejos y hay valoraciones importantes de la glucosa en donde hay una hiperglucemia importante cuando hay uh, problemas gastrointestinales como estasis y obstrucción gástrica. Entonces, nosotros en la clínica empezamos a usar también los valores de glucosa leyendo este artículo, si quieren bájenlo y lo conocen para que sepan los valores que les da el estrés, los valores que da de glucosa la posible anorexia y los valores de glucosa que ustedes considerarían en un paciente que posiblemente tuviera estasis gástrica o obstrucción inclusive. Sabemos que la analgesia es importante para conejos que tienen problemas agudos o crónicos. Y esta lista de comportamientos yo la elegí de varios libros. Hay un libro de comportamiento específico en animales exóticos y hay una parte médica, además de, por supuesto, otros libros de medicina en donde hablan de algunos signos y entonces elegí los que considero que son los más importantes o que más fácilmente podríamos notar en nuestros pacientes. Congelados quiere decir tal cual se quedan inmóviles como estatuas por un largo tiempo, por un largo tiempo. Además de presionar el abdomen contra el suelo, retorcerse, bueno, eso es clásico, bruxismo, es típico de problemas y de alteraciones digestivas. El dolor crónico, hay signos diferentes o signos similares pero más pronunciados. Y uno que nos llama mucho la atención siempre es, por supuesto, la postura encorvada, la anorexia y la falta de ingestión de agua y desde luego que no hay consumo, no hay producción de heces, perdón, y tampoco hay acicalamiento o el acicalamiento es excesivo. Cualquiera de las dos cosas. Si ustedes ven un conejo que no sea acicalado, que está todo despeinado y sucio, algo importante le duele. Hay signos muy claros como los que ustedes ven en las imágenes que producen dolor y algunos más que producen molestia, como por ejemplo el catéter intravenoso que ustedes vieron un paciente que llegó muy bien, por eso es tan importante la observación primaria. Un paciente que llegó muy bien a la clínica va a un procedimiento electivo, lo ponemos en la jaula, pero le tenemos que poner un catéter en la vena y entonces después de eso se congela y está sin moverse. Ese es diferente porque nosotros evaluamos que venía sin dolor y lo que le ocurre es que está, por supuesto, es una invasión, está nervioso, ya después le pusimos su ansiolítico y se tranquilizó, pero
Estas son las cosas que quiero que nos llevemos para poder diferenciar estos diferentes estadios de un conejo. Los analgésicos, sabemos que hay diferentes mecanismos. Los opiáceos que actúan a nivel central. Mencioné que nosotros usábamos buprenorfina particularmente, se puede usar butorfanol, nosotros no disponemos de morfina y además, de todos modos, en general la morfina se usa poco en los conejos, se usa mucho la hidromorfona y la oximorfina, pero tampoco las tenemos. Usamos anestésicos locales y también agonistas alfa 2. Usamos AINES, desde luego, todo el tiempo, y muchas veces los combinamos con opiáceos. Usamos, aunque no hay mucha investigación ni artículos específicos sobre la ketamina en tasa de infusión constante, no está determinado específicamente en conejos, pero sí la usamos sobre todo para gastrotomías y problemas que generan mucho dolor. Vean la diferencia de un conejo que no tiene dolor y tiene un catéter en la vena y tiene un collar isabelino. Está molesto solamente, pero vean un conejo que tiene exactamente lo mismo que él, pero además un dolor muy potente, un dolor gastrointestinal. Entonces, las posturas del cuerpo y las posturas de la cabeza son muy importantes también de valor en los conejos. Los opiáceos pueden tener efectos adversos, pero nosotros definitivamente son los que usamos para tratar el dolor visceral, porque normalmente usamos las dosis más bajas y usamos a efecto, las combinamos con otros fármacos. No permitimos normalmente que las dosis afecten la frecuencia respiratoria, o mucha gente dice es que provoca ilio y si ya tenemos problemas digestivos, no provoca ilio si no usas una dosis elevada, y además puedes usar las dosis más bajas y combinarla, por ejemplo, con prokinéticos o procinéticos, o combinarlas con AINES cuando estás seguro que el paciente está normovolémico y no tiene problemas digestivos como úlceras o gastritis, y además, desde luego, por supuesto que no tiene un problema renal. Combinamos el tramadol en los libros, y no es porque yo haya descubierto nada que no sepa el doctor James Carpenter. Lo que pasa con los formularios es que dan una cantidad de dosis diferentes de artículos que colectan, por supuesto, como siempre que hacemos un capítulo para cualquier libro, y están preparados tiempo antes, un par de años tal vez, a que se publican. Hay artículos más recientes que hablan del tramadol en los conejos y mencionan que las dosis tan altas como 11 miligramos por kilo no son efectivas. En los libros, incluso en Carpenter, viene 5 miligramos por kilo la dosis de tramadol y no funciona. Nosotros la hemos usado y no hay cambio alguno. Entonces, nosotros, igual que otros colegas con los que hemos platicado y de los que hemos escuchado charlas, no sé, en Inglaterra o en Estados Unidos, utilizan también dosis de 15 miligramos por kilo bit. Y no es que me guste dar dosis, pero es que estas dosis que usamos de prontuarios no son las que son útiles en este caso en conejos. Esta especie ya sabemos que es altamente sensible al dolor y al estrés, y entonces necesitamos estar seguros de combinar la cantidad de analgésicos necesarios para que este paciente no sienta dolor, porque no se va a reponer. Combinamos un opiáceo como la buprenorfina, que tiene una mayor duración que el butorfanol, que además dijimos el butorfanol también tiene efectos sedativos, entonces puede hacer que el paciente se mueva menos y entonces eso confundir nuestras variables. Esto, acuérdense que es mi experiencia y ustedes la ajustan como ustedes gusten. Usamos el combinado con AINES, prácticamente usamos mucho más el meloxicam para problemas generales, el carprofeno sí para problemas ortopédicos. El fentanilo, pues se utiliza, pueden dar una dosis parenteral de carga y después una de tasa de infusión constante,
También hemos combinado ketamina y fentanilo en tasa de infusión constante para estos pacientes que tienen muchísimo dolor abdominal. Consideren que el tramadol puede producir ataxia y sedación, entonces esta puede ser una confusión entre sus variables. También se usa gabapentina para problemas crónicos, en el caso del conejo, y el paracetamol, que hasta el momento no se sabe en realidad el efecto analgésico que provoca, pero algunos colegas lo han usado también en los conejos y por ahí debe haber algunas dosis. Yo no lo he usado, pero es una buena opción en humanos. Es extraordinario analgésico. Analgesia local, combinamos lidocaína con bupivacaína. Aquí sí las dosis son fundamentales, sobre todo en pacientes pequeños. Hay que calcular la dosis exacta para no provocar una toxicidad. Y podemos hacer infiltraciones, inyecciones subdérmicas, como en el caso de los sitios donde se hacen incisiones quirúrgicas. Podemos bloquear nervios, se puede hacer epidural, que tampoco la usamos nosotros con frecuencia. Cada quien se acostumbra a trabajar de una manera, no quiere decir que no funcione. En quien es experto en el tema funciona fabuloso. Nosotros nos quedamos con otro tipo de abordajes, pero desde luego que funciona. Y bloqueos, como les dije, incisionales, además ketamina y también dexmedetomidina como analgesia en microdosis. Y a veces usamos, bueno, frecuentemente usamos anestesia, analgesia y sedación para casos especiales en conejos. Por ejemplo, enfermedad sistémica, midazolam, que es una herramienta para nosotros importantísima porque reduce la ansiedad notablemente en nuestros pacientes exóticos y la podemos combinar con buprenorfina o fentanilo hasta no saber qué más necesitamos, ¿no? Cuando ya tenemos el diagnóstico completo. Cuando tenemos disnea por alguna razón, neumonías, una masa torácica, podemos administrar una benzodiazepina y también un AINE si está bien hidratado y entonces el paciente se tranquiliza, tiene menor gasto cardíaco y tiene una respiración mucho más pausada que nos permite entonces estabilizarlo. Problema oftalmológico, anestesia directa y un AINE local, cesárea u otros procedimientos de rutina, el ansiolítico que les dije, que además también es relajante muscular, un opiáceo, analgesia local y un AINE posoperatorio. Y en odontología, pues anestesia general, bloqueo de los nervios, opiáceos, AINES y también en ocasiones dipirona, que tampoco se sabe bien a bien cómo funciona, pero la utilización constante en procedimientos odontológicos le ha dado a algunos colegas expertos en el tema la posibilidad de sugerirla. La recuperación posanestésica pues es el periodo crítico. Ya habíamos dicho que hay una gran cantidad de muertes y entonces tenemos que proveer un ambiente sin ruido, un ambiente cálido para que no haya hipotermia, un monitoreo constante, desde luego. No retiramos el acceso vascular por si tuviéramos alguna emergencia y porque además seguimos administrando fluidos. Necesitamos estar seguros que el paciente se incorpora y se mueve, ¿no? Y hay producción de orina, lo alimentamos y produce heces. De esa forma es como nosotros podemos suponer que se puede ir a casa. A veces, si consideramos que la anestesia fue prolongada, usamos prokinéticos y estamos seguros que está produciendo heces. Y bueno, pues para nosotros por lo menos no se va a casa hasta que no coma, no orine, no defeque y no beba de forma normal. Varios problemas comunes, los tricobezoares, que son de verdad uno de los dolores de cabeza más importantes junto con los problemas de dientes que a veces van de la mano y entonces antes se tenía a la gastrotomía y a la cirugía como un mito. Sí se hace todo el tiempo y cada vez mejoramos los protocolos anestésicos y analgésicos. En México contamos con una variedad limitada, que fueron las drogas que yo les presenté, pero que además universalmente pues son las mismas que se usan. Nosotros las usamos, nunca tenemos dosis preestablecidas, cada paciente recibe dosis distintas y a veces pues podemos
no utilizar un fármaco y utilizar alguno otro, dependiendo de lo que necesitemos. Espero que haya sido útil, lo dije al principio y lo repito, y ahora el doctor Ivankovic me va a hacer favor de decirme si podemos empezar con preguntas y respuestas, o él va a interactuar conmigo haciéndome algunas preguntas de Facebook también y yo Sí, las voy contestando. así es, Enrique. Pues muchas felicidades, muy interesante tu plática, Enrique. Muchas gracias, muchas gracias. Y de hecho, también hay muchísimas felicitaciones de las personas que estuvieron presentes en tu charla. Te mandan muchas felicitaciones por la charla. Hay Muchísimas algunas gracias. preguntas que ya contestaste, que casi se abordaron al final, como el uso de la dipirona, etcétera. Ok. Hay una pregunta mencionan en un conejo de días de nacido que se encuentra muy deshidratado, para colocar una intraósea, ¿qué recomendarías, Enrique? La técnica es exactamente la misma que usamos en gatos o perros. Es importante revisar la técnica para, por supuesto, se reproduce de la forma adecuada. Normalmente en los animales tan pequeños usamos la tibia para la inserción del catéter intraóseo. Colocamos previamente bupivacaína en la zona después de hacer, por supuesto, una limpieza y llevar a cabo una asepsia, porque vamos a entrar, por supuesto, al canal medular. Colocamos bupivacaína a las dosis que les dije bien calculada. Hacemos la inserción del estilete, bueno, en este caso podría ser una aguja hipodérmica por el tamaño del paciente que me están refiriendo, y entonces eso normalmente lo usamos para 1 o 2 bolos cuando más, porque aunque se puede quedar un catéter intraóseo hasta 72 horas con la analgesia adecuada y con los cuidados adecuados para evitar una infección. Frecuentemente lo utilizamos básicamente para nivelar la presión sanguínea y después entonces poder colocar un catéter en alguna de las venas periféricas. No sé si eso conteste la pregunta, pero la técnica es exactamente la misma que en otras especies y hay que ser muy cuidadosos cuando retiramos el catéter del hueso. Colocamos una pomada con triple antibiótico, antibióticos que no dañen a los conejos, por cierto, para evitar, por supuesto, o reducir la posibilidad de una infección que se vaya al canal medular. Ok. Eh, Preguntan también sobre respecto a la edad del conejo y su relación con el porcentaje de mortalidad. Si tienes algún Mm, dato respecto a eso. No, la realidad es que las valoraciones de las que hablé de la muerte posanestésica es a cualquier edad. Normalmente las anestesias que impactan mayormente, que requieren un tiempo más prolongado, pues evidentemente son las que se llevan a cabo por un problema tal vez digestivo, y esto puede ocurrir en animales jóvenes a partir del año, pero esto es no una estadística específica. A cualquier edad, los conejos tienen una altísima mortalidad posanestésica. No hay rangos etarios específicos. Desde luego que los pacientes gerontes, los pacientes descompensados, tienen una propensión mucho más alta, pero en realidad los estudios que hay en conejos a cualquier edad se puede presentar esta mortalidad, porque se refiere a todo esto anatómico y fisiológico que a veces se pasa por alto. Ok, también preguntan si son útiles los otoscopios para la intubación. Son útiles los otoscopios para revisar los dientes. No podría decir que son útiles en todos los casos, pero sí los hemos usado también. En el menor de los casos, las técnicas que mayormente usamos son las que les comentaba aquí en la presentación. Sí podría servir, sí podría, con una buena fuente de luz, podría darte una guía importante, y si no se tiene otro equipo, habrá que tratar con ese. Ok. Nos preguntan las dosis de buprenorfina, butorfanol y meloxicam.
soy malísimo para las dosis y no me gusta recomendarlas porque no son estudios personales. Sin embargo, me acuerdo de dos de ellas que son buprenorfina, depende para qué lo quieras. Si lo combinas, por ejemplo, con midazolam, nosotros vamos de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo como uh, sedación profunda junto con otros fármacos o incluso hasta 0,05 para analgesia, si es básicamente lo único que vas a utilizar. Una pregunta interesante es la respuesta, espero que sea igual de interesante. El AINE, los conejos, la dosis de meloxicam es más alta. Las dosis que están dando resultado en conejos son de 0,5 miligramos por kilo. Es mucho más alta que en perros y gatos, es que normalmente 0,1 a 0,2 y en otros mamíferos igual. En conejos es más elevada, pero recuerden que igual que los otros pacientes que reciben un AINE, debemos estar seguros que tienen una protección gástrica, que están normovolémicos y que su funcionamiento renal es el adecuado. Okay, también nos preguntan si utilizas normalmente lidocaína para la incubación en los conejos. Exactamente, perdón y gracias, qué bueno que mencionaron eso. Sí, sí lo usamos y para ser más precisos y no intoxicar con la aspersión constante, lo que hacemos es una sola aspersión en un hisopo, lo introducimos y básicamente es una vez que hemos logrado la eversión de la epiglotis. Sí, sí lo usamos. Y también sobre la lidocaína preguntan si la recomiendas en infusión continua en conejos, como analgésico. Se usa también. Nosotros no la usamos todo el tiempo, pero sí es una posibilidad y desde luego habrá que calcular muy bien la dosis porque efectos adversos puede tener los mismos que se presentan en otras especies. También preguntan si se puede utilizar piroxicam en el conejo. No he visto un estudio específico y la realidad es que lo que hacemos con lo que hay, básicamente pues es medicina basada en evidencias porque hay eh, estas susceptibilidades de especie que no las conocemos hasta que se hace un estudio específico. Básicamente hay dosis de ketoprofeno, de meloxicam, de carprofeno y yo personalmente prefiero mantenerme dentro de ese rango porque si hubiese algún tipo de litigio y no hay una dosis para algo que tú estás usando, aunque sea con la mejor intención y porque suponías que el paciente lo necesitaba, pero si no hay una comprobación de que eso está probado en esa especie, aunque sea fuera de etiqueta, podríamos tener problemas. Ok. También preguntan si existe alguna restricción alimenticia posanestésica, si existe alguna recomendación durante la recuperación. Absolutamente no. Igual que en cualquier paciente, lo que requerimos para que haya una cicatrización de tejidos, inclusive después de una gastrotomía, no restringimos las calorías. Posiblemente podemos restringir el tipo de alimento. Tal vez no le damos heno después de una gastrotomía, pero definitivamente en cuanto está consciente, tratamos de apoyarlo con este tipo de dietas que son especializadas para pequeños mamíferos y acercando una variedad de opciones de las que él conoce, porque estando en condiciones intrahospitalarias, cualquier paciente posiblemente se vuelve mucho más selectivo, tiene nervios, tiene dolor, entonces acercamos todo lo que él conozca y en caso de que no acepte lo que tradicionalmente acepta, entonces es que le damos dieta forzada. O también, si el tema con los conejos o los pequeños mamíferos, todo el tiempo es observación. Si come, pero consideramos que no come lo suficiente, porque además los pesamos, hacemos un examen físico todos los días, si está perdiendo peso de forma considerable durante la hospitalización, posiblemente es que está deshidratado. Y si está deshidratado, no va a comer. Entonces, todo esto es un círculo que lo que hacemos es constantemente estar evaluando que beba
que además tiene una terapia de líquidos a través de la avena, por ejemplo, y estar administrando, apoyando más con alimentación forzada, que a veces no es tan forzada porque con una simple jeringa les gusta y ni siquiera los tienes que sujetar demasiado. Entonces, no, restricción calórica nunca, restricción de tipos de alimento, básicamente con cirugías intestinales, pero necesitamos promover que coma y que coma lo antes posible. Ok, pues Enrique, pues hay muchas felicitaciones, Muchas pues, gracias. muchos saludos de muchas personas. Te agradezco, Seguramente. sí, te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Hacerles una invitación. El día de mañana va a estar de nuevo el doctor Miguel Gonzalo de la Universidad de Edimburgo con el tema de Qué anestesia en interesante. rumiantes. Va a ser a las 9. Les esperamos, les agradecemos a todos y de nuevo, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Enrique. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuídense Igualmente, muchas mucho y gracias. estamos en contacto. La charla queda grabada ahí en la página de Facebook del colegio. Ya también hay un canal ahí de YouTube que va a quedar ahí la charla por un tiempo y para que en un momento dado también puedan volverla a ver. Y de nuevo, muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo. Gracias, un placer para compartir con todos ustedes, un placer verte, José Antonio, y muchas gracias. Un abrazo a todos, manténganse sanos y nos vemos pronto. Y hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos.